Hola bailarines y bailarinas, bueno, voy a haceros este vídeo porque quiero desmitificar un mito que se ha extendido mucho en el mundo de la danza, que, que realmente no sé muy bien por qué, porque no sé en qué se basa ese mito, aunque a lo largo del vídeo de hoy pues lo vamos a desgranar. No sé si lo tengo enchufado. Y bueno, voy a hacer este vídeo de manera seguida, ¿vale? No va a haber cortes, no va a haber ediciones, así que si realmente te interesa el tema, pues quédate hasta el final y si te interesan estos temas, házmelo saber también porque estoy ahora creando este canal de YouTube para vosotros, para ti, para que aprendas, conozcas el cuerpo humano, sepas pues un poco cómo funciona, ¿no? Todo el tema de la salud, pero en el bailarín. Y si te interesa de verdad, porfa, suscríbete, dale a la campanita y ayúdame y dime también qué te interesa para que yo pueda hacer que este canal crezca y sea para ti, ¿vale? Entonces, en el vídeo de hoy, que ya os digo que no lo voy a editar, va a ser todo directo, os voy a explicar, pues eso, este mito, ¿no? De que si tú estiras con mucho dolor vas a ganar más flexibilidad. Es algo que yo lo he escuchado muchísimo cuando era bailarina y llevo muchísimos años estudiando sobre el tema porque yo me lesioné 2 veces en el mismo mes estirando con dolor, ¿vale? Porque mi profesor en ese momento decidió que tenía que estirar con dolor y bueno, me cogió la pierna, me forzó, yo le dije que me estaba doliendo, pero él me decía que tenía que ser así y al final me lesioné. Me lesioné esa vez, tuve que parar 3 semanas, cuando volví me volví a hacer lo mismo, me volví a lesionar y tuve que parar, estuve un año lesionada, o sea que no son lesiones ligeras ni sencillas de manejar. Y luego pues he tenido muchos pacientes bailarines con esta lesión por sobreestiramiento, ¿no? Por un estiramiento muy intenso. No suele ser algo traumático, sino que suele ser simplemente estirando de manera estática y pasiva, pero son lesiones que se suelen cronificar con el tiempo y dan mucho la lata. Entonces voy a haceros este vídeo para intentar explicaros por qué no hay que hacer esto, por qué no hay que estirar con dolor y de dónde viene este mito, ¿vale? De dónde viene el mito de que cuanto más duela, mejor. Entonces es verdad que en la danza sí que existe, ¿no?, esta creencia de que en general las cosas cuanto más duelan mejor, ¿no? Y que cuanto más te esfuerces mejor, cuanto más bailes mejor. Eh, entonces sin entrar en otros temas, ¿no?, que tienen relación con este, pero sin entrar en eso, simplemente voy a hablar del tema de esa creencia generalizada que existe de que si estiras con dolor vas a ganar flexibilidad. Entonces, ¿en qué se basa esta creencia? Pues se basa en 3 cosas. La primera es que es verdad que cuando tú estiras con dolor, en ese momento sí que vas a ganar flexibilidad, ¿vale? No te voy a engañar. Tú en ese momento, cuando estiras con dolor, sientes que estás ganando rango, que estás ganando flexibilidad y que tu tejido cede más, ¿vale? Esto es verdad. Entonces, si tú estás 3 minutos en una posición estirando, en ese momento, si lo haces con dolor, vas a sentir que ganas más flexibilidad. Pero no es porque realmente estés ganando flexibilidad, es porque lo que está pasando ahí es que aumenta tu tolerancia al dolor de ese estiramiento, ¿vale? Es como si yo cojo una taza con agua muy caliente y en ese momento me quema, pero si yo aguanto 3 minutos no me va a quemar tanto al cabo de 3 minutos porque lo que hace mi sistema nervioso es acostumbrarse a ese estímulo y ya no lo percibo de manera tan intensa, ¿vale? Entonces eso es lo que pasa cuando tú estiras con dolor, que la intensidad de ese estiramiento va a disminuir, ¿vale? No la intensidad va a disminuir, sino la sensación que tú tienes ante esa intensidad va a disminuir, entonces tú crees que puedes ir más lejos, pero simplemente porque mejora tu tolerancia al estiramiento, ¿vale? También es verdad que hay otros estudios donde se ha visto que a corto plazo, cuando tú estiras con una intensidad muy potente, también disminuye la rigidez del tejido, que esto también te podría hacer ganar flexibilidad, ¿vale? Nosotros ganamos flexibilidad por distintos motivos. Uno de ellos es que mejora tu tolerancia al estiramiento y otro es que disminuye la rigidez del tejido, entre otros, ¿vale? Entonces, si disminuye la rigidez de mi tejido, yo voy a ser más elástica, me voy a poder estirar más, voy a ganar más flexibilidad. Pero en estos mismos estudios se ha visto que esa pérdida de rigidez y esa ganancia en flexibilidad dura máximo 20-30 minutos, es decir, que a los 20-30 minutos se vuelve a medir y tú has vuelto a los valores iniciales, es decir, has vuelto al principio, como si no hubieras estirado nada. Entonces,
¿qué es lo que realmente hace que tú ganes flexibilidad a largo plazo? Es el tiempo del estiramiento, la constancia y la frecuencia. ¿Vale? Lo que hará que tú ganes flexibilidad a largo plazo es que esos tejidos cambien de manera permanente, no temporal. ¿Vale? Que tú disminuyas la rigidez en el tejido o que aumentes el número de sarcómeras en serie y entonces la longitud del músculo sea más larga. ¿Vale? Eso se consigue con mucho tiempo, mucha frecuencia, mucha constancia de estímulos de estiramiento a ese tejido. Entonces, si tú quieres ganar flexibilidad a largo plazo, si lo haces con dolor, no lo vas a conseguir. Lo que necesitas es tiempo, ¿vale? ¿Vale? Este es como el primer motivo por el cual tú ganas flexibilidad. O sea, el primer motivo en el que se basa esta creencia de que tú ganas flexibilidad si te duele, ¿vale? Que si estiras con dolor vas a ganar flexibilidad. Es porque tú en ese momento sí que sientes que estás ganando flexibilidad. Pero ya te digo yo que esas ganancias son temporales, no son a largo plazo, ¿vale? Luego hay otro motivo por el que esa creencia, ¿no? Esta idea de que hay que estirar con dolor se ha mantenido en el tiempo, que se basa en la teoría de Milgram, ¿vale? Es una teoría que está desarrollada a partir del experimento de Milgram, que explica por qué las personas pueden llegar a obedecer órdenes a ciegas de un superior, ¿vale? Aunque tú creas que esa orden no está justificada o es perjudicial o es cuestionable, tú lo vas a hacer porque alguien con autoridad te está diciendo que lo tienes que hacer. Y esto pasa mucho en la danza. Hay muchos bailarines que tienen miedo, entre comillas, a sus profesores o a sus directores o a sus coreógrafos. Es como una sensación de tener que agradar, ¿no? De tener que tenerlos contentos, porque de ellos depende mi carrera. Entonces yo tengo que estar a la altura y tengo que hacer lo que ellos me digan sin rechistar, porque entonces seré una buena alumna, seré una buena trabajadora, una buena bailarina y entonces me querrán, ¿vale? Entonces esto pasa mucho y a mí fue lo que me pasó cuando me lesioné y ya os digo que no me arrepiento porque si no hubiera pasado por aquello ahora mismo no estaría hablando de esto porque yo empecé a estudiar estiramientos y flexibilidad por esa lesión, pero sí que me gustaría que no siguiera pasando, porque yo en consulta tengo todavía muchos bailarines con esa lesión y ya os digo que cuesta mucho de solucionar, porque además son lesiones que no te incapacitan del todo, o sea, tú puedes seguir bailando, lo que no puedes es hacer ciertos movimientos, eh, ciertos ejercicios, porque te duele la lesión. Entonces, son lesiones peligrosas porque tú sigues bailando, crees que estás mejor, pero realmente no estás mejor. Y por eso digo que a veces es mejor una lesión traumática, una lesión más grave, que te incapacita del todo y te obliga a recuperarte y a centrarte en eso, que una lesión que te permite seguir bailando, porque realmente no te vas a centrar en la recuperación, te vas a centrar en bailar aunque te duela. Entonces, ese es el segundo motivo por el que esta creencia se sigue manteniendo, ¿no? O esta idea de que hay que estirar con dolor y es pues intentar agradar a tu superior o a esa persona que tiene autoridad sobre ti. Y el tercer motivo es por una cosa que se llama la heurística de la autoridad, ¿vale? Que viene a decir algo así como que las personas asumen que lo dicho por una figura de autoridad es cierto, ¿vale? Entonces, si mi médico lo dice, es porque es así. Si lo dice mi profesor, es porque es así. Si lo dice mi padre, es porque es así. Si lo dice el fisio, es que es así. O sea, cuando vemos a una persona que tiene autoridad sobre nosotros en un tema concreto, ¿no? O que sabe más de nosotros, aparentemente, sobre un tema, nosotros no lo cuestionamos, nosotros lo damos por hecho y creemos ciegamente en esa persona. Entonces muchas veces cuando tú le preguntas a un bailarín o a una bailarina ¿por qué haces esto? Te dice porque me lo ha dicho mi profesor, porque me lo dijo mi profesor hace 5 años, porque me lo ha dicho mi médico, porque me lo ha dicho mi padre, porque me lo ha dicho mi compañero. Entonces cuando colocamos a alguien por encima nuestra tendemos a creer lo que esa persona diga sin cuestionarlo. Y esto puede ser un problema porque hay mucha gente con autoridad que no está bien informada o realmente
no sabe lo que parece que sabe. ¿Vale? Entonces, dicho esto, también te diría que no creas lo que yo te estoy diciendo. Estudia, investiga, saca tus propias conclusiones, pero si vas a estudiar y vas a investigar, investiga desde el origen, ¿vale? No te vayas a internet, no pongas en Google, busca en bases de datos científicas estudios e investigaciones que se hayan hecho sobre estos temas y léelo. Y lee también quiénes son los sujetos en los que se han hecho esas investigaciones, porque muchas veces pasa que, por ejemplo, en investigaciones que se han hecho con bailarines, ¿no? Que solemos generalizar, ¿no? Y decir que, pues, por ejemplo, todos los bailarines, la zona más lesionada es la columna lumbar y los miembros inferiores. Y si tú te paras a leer qué investigaciones dicen eso, son investigaciones que se han hecho en sujetos que son bailarines y bailarinas de ballet. Con lo cual, no podemos decir que todos los bailarines se lesionan en esas zonas. Tenemos que decir que todos los bailarines de ballet se lesionan en esas zonas, ¿vale? Haciendo una generalización a todos los bailarines, ¿vale? Si yo leo estudios sobre danza irlandesa, pues la mayoría de lesiones son en el tobillo y en el pie. Si yo leo lesiones sobre bailarines de breaking, hay muchas más lesiones en dedos, muñecas, que en el tobillo y en el pie. Entonces va a depender, ¿no?, de la disciplina que hagas, vas a tener más lesiones en una zona del cuerpo o en otra. Por eso os digo que cuando leáis, cuando investiguéis, vayáis al fondo y lo leáis todo y veáis en quién se ha hecho, en quién no, en qué se basan, cómo se han hecho esos estudios, porque hay estudios que tienen calidad y hay otros que no, ¿vale? Entonces, no os creáis todo lo que se os dice, tampoco creáis lo que yo os digo, simplemente investigar de verdad. ¿Vale? Entonces, dicho esto, ahora que ya os he explicado pues por qué se mantiene esta creencia, ¿no?, de que hay que estirar con dolor para ganar flexibilidad, os voy a dar 3 motivos por los cuales no deberíais estirar con dolor. El primero de todos es que cuando, pues lo que os he comentado antes, ¿no?, cuando tú estiras con dolor, sí que aumentas tu flexibilidad, pero es algo temporal. Que si tú quieres ganar flexibilidad a largo plazo, lo que necesitas es tiempo, constancia y frecuencia. El segundo motivo por el que estirar con dolor no te hará ganar flexibilidad es porque hay estudios en los que se ha visto que cuando tú estiras al 90% de intensidad, esto es muy cerca del dolor, aumenta la proteína C reactiva en sangre en esos sujetos, y esto no pasaba cuando estiraban al 60 o al 30% de intensidad. Entonces, si aumenta tu proteína C reactiva en sangre, significa que hay un aumento en la inflamación en tu cuerpo, y esto se asocia a que ha habido un daño en el cuerpo, ¿vale? Si hay una inflamación es porque hay un daño en algún sitio, y si es justo después de estirar, pues se crea la hipótesis de que cuando tú estiras al 90% de intensidad, tú rompes tejido, ese tejido se inflama para curarse, y entonces aumenta la proteína C reactiva en sangre, ¿vale? Entonces, lo que te están diciendo estos estudios es que si tú estiras con dolor o cerca del dolor, lo que vas a hacer es dañar tu tejido. Y por eso, repito, a veces, cuando estiras con mucho dolor o muy intensamente, al día siguiente tienes agujetas, ¿vale? No es casualidad, es porque probablemente has roto fibras. Entonces, ¿qué pasa cuando tú rompes fibras, cuando hay micro roturas? Pues lo que va a pasar es que si esas micro roturas no curan bien, pueden crear pequeñas cicatrices, pequeñas adherencias, o el tejido se hace como más denso, y esto a la larga realmente lo que hace es que tú pierdas flexibilidad, no que ganes, ¿vale? Entonces, ese sería el segundo motivo por el que no tendríais que estirar con dolor, ¿vale? Porque a la larga, si esos pequeños lesiones, micro roturas, no se curan bien, a la larga puedes perder flexibilidad por esa creación de adherencias y de cicatrices. Y el tercer motivo, que esto creo que se puede hasta sentir en el cuerpo, ¿no?, que cuando a ti te duele algo, tú te contraes, ¿vale? Cuando a nosotros nos duele algo, la tendencia es a proteger, a contraer, ¿vale? A hacer esa posición de feto, ¿no?, de cuando estábamos en el vientre de nuestra madre. Entonces, lo que van a hacer tus músculos, si a ti te duele algo, es contraerse, ¿vale?, para proteger.
Pero ¿qué pasa con esos tejidos que no tienen esa capacidad de contracción? Tejidos que van a estar desprotegidos, ¿vale? Pues que te puedes hacer daño. Y por eso a veces cuando estás estirando en una posición y te duele la zona de las articulaciones, pues por ejemplo la cara interna de la rodilla, o la zona de la ingle, o la zona del isquio, si te duelen esas zonas cuando tú estás estirando con dolor, lo que estás haciendo ahí es que los músculos se contraigan para protegerse y que las zonas articulares estén más tensionadas todavía, la zona de ligamentos, de tendones, la zona articular con su cápsula articular, y eso no te va a hacer ganar flexibilidad, eso lo que va a hacer es que te puedas lesionar, ¿vale? Y que esa articulación esté sufriendo. Y esto no nos interesa como bailarines, ¿vale? Entonces esos serían 3 motivos por los que no deberíais estirar con dolor. Y añadiría un cuarto, ya para finalizar, que es que estas lesiones, os prometo, que no se curan en una sesión de fisioterapia y muchas veces se arrastran durante años. El otro día hablaba con una bailarina que lleva desde el 2018, si no me equivoco, desde el 2018 que tuvo una rotura de aductores y lleva desde 2018 arrastrando esa lesión hasta ahora, que le ha traído muchos más problemas, porque ya os digo yo que estas lesiones a la larga producen también compensaciones en el cuerpo y hacen que sobrecargues e irrites otras zonas del cuerpo que no deberías sobrecargar. Entonces, como último motivo por el cual no deberíais estirar con dolor es por la probabilidad de que os lesionéis y de que estas lesiones no son fáciles de tratar. No son fáciles, ya sea que hayáis tenido una rotura muscular o que hayáis tenido alguna patología del tendón en la zona de la inserción por esas tracciones constantes, intensas en esa zona del tejido, ¿vale? O la zona articular, que ya os digo yo que si la forzáis mucho podéis tener microinestabilidades articulares, por ejemplo en la cadera, que no son recomendables, ¿vale? Que luego a lo mejor tenéis la sensación de dolor en la ingle, como de pinzamiento, porque lo que tenéis es una microinestabilidad de cadera, ¿vale? Entonces cuando intentáis hacer movimientos extremos, digamos que esa cadera no es lo congruente que tendría que ser y os hace daño. Y puedes llegar a lesionar el labrum o puedes llegar a tener lesiones graves, ¿vale? Entonces hago este vídeo para que intentéis por favor dejar de estirar con dolor y acordaros que si lo que queréis es ganar flexibilidad a largo plazo, necesitáis tiempo, constancia y frecuencia en los estiramientos, no dolor.